¿Qué tal? Soy el maestro Valentín Ibarra. Vamos a comenzar con el simulador de un circuito en paralelo referente a la evidencia de la etapa 3 de la materia de temas electos de física. Ya se hizo un video del circuito en serie, vamos ahora con el circuito en paralelo. Voy a tomar también unos datos de otro problema, pero son muy similares a los que vienen en su guía instruccional, por tanto en su libro. Vamos a empezar, voy a empezar a hacer mi circuito en el simulador. Ya les comenté en el video anterior que el simulador pueden ingresar a él mediante la liga que viene en su guía instruccional de la evidencia de la etapa 3 en Nexus. Ahí ingresan a esta liga y los lleva a este simulador. Voy a hacer un circuito en paralelo. Voy a tomar primero mi fuente de voltaje. Voy a tirar un cable para acá. Simplemente tomamos el objeto y lo arrastramos hacia el simulador. Otro cable para acá. Otro aquí. Y aquí voy a poner mi primera resistencia, que va a ir aquí. Voy a tirar otro cable hacia acá. Otro cable hacia acá. Y voy a cerrar mi circuito con el cable aquí. ¿Sí? Vamos con otro cable acá. Otro aquí. Y voy a poner mi segunda resistencia, que va a ir aquí. Otro cable para acá. Y cierro mi circuito aquí. Vamos a poner una resistencia más. Voy a tirar otro cable. Otro aquí. Otra resistencia. Un cable más. Y otro cable más. Bueno, mi voltaje de la fuente va a ser de 18 voltios. La primera resistencia tiene un valor de 4 voltios. Perdón, 4 ohmios, perdónenme. La segunda de 7. Y mi tercera resistencia tiene un valor de 9 ohmios. Ya está. Bueno, justo así como está, voy a poner nada más los valores aquí en el simulador. Voy a quitar los electrones. Y voy a capturar esta imagen para llevarla a mi interfaz para poder hacer los cálculos. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar primero con la resistencia equivalente de todo el sistema. Como estamos en un circuito en paralelo, se hace un poco distinto al circuito en serie. Sería 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedaría esto? 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1, que es de 4 ohmios, más 1 entre la resistencia 2, que es de 7 ohmios, más 3 entre la más 1 entre la resistencia 3, que es de 9 ohmios. ¿Sí? Ustedes pueden hacer las divisiones de 1 entre 4, 1 entre 7, 1 entre 9, como ustedes gusten. Si lo hacemos así, quedaría 0.25 más 0.143
más 0.111. ¿Sí? Esto me daría, si lo sumo sería 0.5. Y para sacar nuestro resultado, como nuestra incógnita está en 1 entre la resistencia equivalente, vamos a pasar el 5 al denominador. Y arriba le ponemos un 1. ¿Sí? Y 1 entre 5 me da 2 ohmios. ¿Sí? Siempre se va a hacer igual. Siempre el resultado que les dé de la suma de los tres resistencias, por favor, pónganle 1 entre el resultado que les dio. Si me hubiera dado, no sé, 0.8, sería 1 entre 0.8. Si les hubiera dado, no sé, 0.15, sería 1 entre 0.15, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre, por favor, lo pasan al denominador del resultado y ponen 1 entre el resultado que les dio de su resistencia. Entonces, como resistencia equivalente, tenemos 2 ohmios. ¿Sí? Ese es mi primer resultado. Vamos ahora a calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? La intensidad de corriente la podemos calcular, como siempre, con la ley de Ohm. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia equivalente. ¿Sí? La intensidad es igual al voltaje, que son 18 voltios, entre mi resistencia equivalente, que son 2 amperios. Perdón, 2 ohmios. Y ahora sí, 18 entre 2 me da 9 amperios. Esa es la resistencia de mi circuito. Entonces, a diferencia del circuito en serie, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular una intensidad para cada resistencia. Ya habíamos quedado con el circuito en serie, la intensidad que pasa por cada resistencia es la misma, pero en el circuito en paralelo esto varía. Entonces vamos a calcular la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1, que voy a poner igual de voltaje, pues el voltaje que tengo, que son 18 voltios, entre, ¿qué resistencia? La resistencia 1. La resistencia 1 es de 4 ohmios. Esto me da un total de 4.5 amperios. Después, la resistencia 2 va a ser igual a 18 voltios entre la resistencia 2, que son 7 ohmios. Esto me da un total de 2.57 amperios. Y para la 3 va a ser igual, 18 voltios entre la resistencia 3, que son 9 ohmios. 18 entre 9 me da 2 amperios. Y en teoría, si yo sumo 4.5 más 2.57 más 2 amperios, tiene que darme un total de 9 amperios, que es el total del amperaje de nuestro circuito. 4.5 más 2.57 más 2 me da 9.07, o sea, prácticamente 9 amperios. Bien, ahora vamos a calcular el voltaje de nuestro circuito. A diferencia del circuito en serie, para el circuito en paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia 1, va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia 2 y va a ser igual al voltaje de la resistencia 3. O sea, que tanto la resistencia 1 va a tener un voltaje de 18 voltios, el voltaje 2 o la resistencia 2 va a tener un voltaje de 18 voltios y el voltaje en la resistencia 3 también va a ser de 18 voltios. ¿Sí? Va a ser el mismo voltaje para cada una de las resistencias. Y con esto terminamos nuestros cálculos. Ya calculamos la resistencia equivalente, ya calculamos nuestra intensidad de todo el circuito, ya calculamos la intensidad para cada resistencia y ya calculamos el voltaje para cada resistencia. Vamos a ver ahora en el simulador si realmente tenemos estos datos correctos. Vamos al simulador. Voy a cambiar aquí a visualizarlo de esta manera. Voy a
a mostrar la corriente. Entonces, voy a hacerlo un poquito más grande para que se note un poquito más. Y podamos poner bien el voltímetro y el amperímetro. Espero que con eso sea suficiente. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner el voltímetro en nuestra primera resistencia. Tenemos 18 voltios y vamos a poner el amperímetro en nuestra primera resistencia. Me da 4.5 amperios. ¿Sí? Voy a tomar captura de esto. Y voy a ponerlo aquí en mi tablita. ¿Sí? Aquí está. Entonces, según mis cálculos, en la resistencia 1, que es igual a 4 ohmios, la intensidad de corriente es de 4.5 amperios. Y en efecto aquí tengo 4.5 amperios. Y mi voltaje es de 18 voltios. Y efectivamente mi voltaje es de 18 voltios. ¿Sí? Vamos ahora a ver qué pasa con la resistencia 2. La resistencia 2 tenemos 2.57 amperios y tenemos un voltaje de 18 voltios también. Voy a tomar una captura. La voy a poner aquí. Y vamos a ver con la resistencia 2. Tiene un valor de 7 ohmios. La intensidad, según mis cálculos, es de 2.57 amperios. Y mi voltaje es de 18 voltios. Pues fíjense bien, la corriente, en efecto, según el simulador, es de 2.57 amperios. Y el voltaje es de 18 voltios. Vamos ahora con el tercer. Aquí está mi amperímetro. Y aquí está mi voltímetro, que sigue marcando 18. Y la corriente me dio 2 amperios. Lo voy a tomar captura. Lo voy a pegar acá. Y vamos a corroborar. Mi resistencia 3 tiene un valor de 9 voltios. 9 ohmios. La intensidad, según mis cálculos, es de 2 amperios. Y el voltaje es de 18 voltios. Y en efecto, el amperaje está en 2 amperios. Mi voltaje sigue siendo 18 voltios con mi resistencia de 9 ohmios. Y eso es todo lo que tienen que hacer para su ejercicio de un circuito en paralelo de la evidencia. Cálculos, por favor, de manera teórica y corroborados o contrastados con las capturas de pantalla del simulador. Eso es todo. Muchas gracias. Cualquier duda me lo comentan. Hasta luego. Bye bye.